Saludos y bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en un viaje a través de los hilos del engaño y la astucia. Nos adentraremos en las vidas de individuos extraordinarios que se volvieron profesionales en el ámbito de las estafas a lo largo de la historia. Desde impostores maestros que se deslizaron entre las grietas de la sociedad, hasta fraudes arqueológicos que hicieron temblar los cimientos de la ciencia, cada historia es como una pieza de un intrigante rompecabezas. En este episodio especial, exploraremos el oscuro arte de la estafa. Prepárense para ser transportados a un mundo donde la realidad se entrelaza con la ficción y donde la astucia y la creatividad se convierten en herramientas para esculpir engaños épicos. Ferdinand Waldo de Mara, el gran impostor. Nacido el 21 de diciembre de 1921, en Lawrence, Massachusetts, de Mara inició su carrera como impostor en la década de 1940. Su primera incursión notable fue cuando adoptó la identidad de un estudiante de teología y se convirtió en monje trapense y sorprendentemente aprendió latín y participó plenamente en la vida monástica. Sin embargo, esto fue solo el comienzo, pues durante la Guerra de Corea en la década de 1950, de Mara dio un paso audaz al hacerse pasar por el Dr. Joseph Sear, un cirujano de la Marina. A bordo del HMCS Cayuga, un barco de la Marina Real Canadiense, realizó cirugías complejas con éxito a pesar de no tener formación médica formal. Fue este episodio el que le otorgó una reputación legendaria como el gran impostor. Pero de Mara no se limitó a la medicina. Adoptó la identidad del Dr. Robert French, un profesor de filosofía, y enseñó en la Universidad del Sur de California, pues con su capacidad para expresar ideas filosóficas complejas y su elocuencia, le ganaron la confianza de la comunidad académica. Su carrera como impostor se caracterizó por proezas notables y descaradas, pues se hizo pasar por ingeniero, abogado, profesor y más profesiones, cada vez sorprendiendo a aquellos que caían en su red de engaños. El apodo del gran impostor se ganó por derecho propio, gracias a su capacidad para asumir roles tan variados. Su historia llegó a su punto culminante cuando fue descubierto y arrestado en varias ocasiones. Sin embargo, su habilidad para eludir la justicia le otorgó un lugar en la historia de los estafadores. Tras su tiempo en prisión, de Mara llevó una vida más tranquila y alejada del escrutinio público, falleciendo el 7 de junio de 1982, pero su legado como maestro del engaño perdura, pues su vida ha inspirado libros, documentales y películas que exploran la increíble habilidad de este hombre para reinventarse continuamente. Charles Dawson, el fraude de Piltdown Man. Ahora nos adentramos en el oscuro mundo de Charles Dawson, el arqueólogo británico detrás del famoso fraude de Piltdown Man, hecho que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Charles Dawson, nacido en 1864, se ganó una reputación en el ámbito arqueológico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, su legado estaría marcado por un acto de engaño que estremeció a la comunidad científica. En 1912, Dawson presentó al mundo lo que afirmaba ser el eslabón perdido en la evolución humana, llamado el hombre de Piltdown. Este supuesto fósil, encontrado en una cantera en Piltdown, Sussex, sugería la existencia de un homínido con características tanto humanas como simiescas. La noticia de este descubrimiento se recibió con entusiasmo, ya que parecía respaldar la teoría de que la evolución humana ocurrió en Europa, convirtiendo Piltdown Man en un punto central en los debates sobre la evolución. Sin embargo, a medida que pasaban los años las dudas comenzaron a surgir, pues otros hallazgos fósiles y avances en técnicas de datación cuestionaron la autenticidad del hombre de Piltdown. En 1953, nuevas investigaciones revelaron la verdad impactante, pues Piltdown Man era un fraude elaborado. Dawson había combinado una mandíbula de orangután, un cráneo humano moderno y dientes limados para crear el falso fósil. La estafa de Piltdown Man socavó décadas de investigación legítima y retrasó la comprensión real de la evolución humana. El motivo detrás del engaño de Dawson sigue siendo objeto de especulación. Algunos sugieren que buscaba reconocimiento y estatus en la comunidad científica, mientras que otros creen que quería desacreditar a los científicos que no compartían sus opiniones. La verdad salió a la luz, pero Dawson no enfrentó las consecuencias directas de su fraude, pues falleció en 1916, antes de que se revelara la falsedad de Piltdown Man. El caso dejó una lección duradera sobre la importancia de la integridad científica y la necesidad de un escepticismo saludable, incluso ante descubrimientos aparentemente revolucionarios. James Reavis, la estafa de las tierras de Peralta. James Addison Reavis, nacido en 1843, era un hombre con ambiciones grandiosas y una habilidad única para la falsificación, pues su plan maestro involucraba la falsificación de documentos para reclamar la propiedad de un vasto territorio en Arizona, conocido como las Tierras de Peralta.
Estas tierras eran codiciadas por su supuesta riqueza en minerales y recursos naturales. Reavis falsificó genealogías, documentos históricos y mapas para respaldar su reclamo sobre las tierras, creando una narrativa detallada que vinculaba a los Peralta, que eran una familia noble ficticia, con la tierra en cuestión. Y así, su esfuerzo meticuloso y su capacidad para producir documentos aparentemente auténticos desconcertaron a muchos. En 1883, Reavis presentó su caso ante el gobierno de los Estados Unidos, reclamando la propiedad de cerca de 18.600 kilómetros cuadrados de tierra. Su audacia y la complejidad de su engaño desconcertaron a las autoridades y a aquellos que se vieron involucrados en la disputa. La estafa de Reavis se prolongó durante varios años, engañando a inversores y causando incertidumbre legal en la región. Sin embargo, en 1895, la verdad comenzó a emerger. Investigadores y expertos en documentos históricos descubrieron las falsificaciones de Reavis, desmantelando su elaborado engaño. Aunque fue arrestado en 1895 y enfrentó juicio, la extensión completa de su fraude no se descubrió hasta años después. Reavis fue condenado por fraude y pasó varios años en prisión antes de ser liberado. Sin duda, su estafa dejó una huella en la historia de Arizona. James Reavis falleció en 1914, pero su historia es un ejemplo fascinante de cómo una mente astuta puede crear planes complejos de engaño. Mary Baker, la condesa estafadora. Viajemos ahora al siglo XIX para descubrir la increíble historia de la condesa estafadora. Mary Baker, nacida en el siglo XIX, era una mujer de origen modesto con sueños de grandeza. Su estafa comenzó cuando se hizo pasar por una rica y aristocrática condesa en Inglaterra. Con una personalidad encantadora y modales refinados, Mary logró convencer a la alta sociedad de que era heredera de grandes fortunas y conexiones aristocráticas. Su modus operandi involucraba tejer historias convincentes sobre sus orígenes nobles y su vasta riqueza, sumergiéndose en la vida social de la élite británica, asistiendo a eventos de la alta sociedad y codeándose con figuras influyentes. Su astucia le permitió tejer una red de relaciones que la respaldaba en su fachada de nobleza. Uno de los aspectos más notables de la estafa de Mary Baker fue su capacidad para manipular a personas de todas las clases sociales, pues desde la realeza hasta empresarios adinerados, todos se vieron envueltos en la telaraña de sus mentiras. A medida que su engaño se prolongaba, Mary acumulaba regalos lujosos, propiedades y préstamos de aquellos que creían en su fachada. Su audacia para sostener su mentira durante años asombraba a quienes la conocían. Sin embargo, como en toda historia de engaño, la verdad eventualmente salió a la luz. En 1862, Mary Baker fue descubierta y arrestada por sus actividades fraudulentas. Su juicio reveló la magnitud de su estafa y dejó perpleja a la sociedad británica. Mary fue condenada por fraude y pasó varios años en prisión. Aunque su historia pudo haber terminado tras las rejas, su legado como la condesa estafadora perduró en la memoria colectiva como un ejemplo sorprendente de engaño y ambición. Mary Baker falleció en la oscuridad en la década de 1870, pero su historia ha sido revivida en relatos de crímenes y exploraciones de la fascinante psicología detrás de los estafadores maestros. John Law, la estafa del sistema de la Mississippi Company. Viajemos a la Europa del siglo XVIII para sumergirnos en el auge y la caída de uno de los mayores esquemas financieros de la historia. John Law, nacido en 1671, era un economista y financiero escocés con una visión audaz para transformar la economía. En la Francia de principios del siglo XVIII, Law propuso la creación de una empresa que controlara el comercio y desarrollo de las vastas tierras de Luisiana, en América del Norte. Así nació la Compagnie d'Occident, conocida como la Mississippi Company. El atractivo de las tierras americanas y las oportunidades comerciales llevó a una fiebre especulativa, y de un elaborado sistema donde los inversores podían intercambiar acciones de la compañía por billetes bancarios respaldados por las futuras ganancias de las colonias, y así fue como este enfoque revolucionario convirtió las acciones y los billetes en una forma de moneda, creando un auge económico aparentemente imparable. Sin embargo, la realidad era más frágil de lo que parecía, pues a medida que la especulación alcanzaba su punto máximo, la burbuja estalló en 1720. La sobrevaluación de las acciones de la Mississippi Company llevó a una venta masiva, causando el colapso del sistema financiero creado por Law, y la catástrofe resultante se conoció como la burbuja de la Mississippi. Las consecuencias fueron devastadoras, pues muchos inversionistas perdieron fortunas, y la economía francesa sufrió una profunda recesión, y John Law, una vez considerado un genio financiero, se convirtió en un hombre caído en desgracia. Huyó de Francia para evitar la ira pública y vivió el resto de su vida en el exilio.
La historia de John Law y su sistema financiero desastroso destaca la fragilidad de las burbujas económicas y su legado es recordado como una advertencia sobre los peligros de confiar en esquemas financieros aparentemente infalibles. Enric Durán, el Robin Hood de los bancos. Conocido como el Robin Hood de los bancos, su narrativa contemporánea nos lleva a la España de 2008, un periodo marcado por la crisis financiera global y las tensiones sociales. Enric Durán, nacido en 1976, era un activista catalán comprometido con la lucha contra el sistema financiero, y durante la crisis económica de 2008, ideó un plan audaz para desafiar la estructura bancaria y, según él, redistribuir la riqueza de manera más equitativa. Su plan consistía en solicitar préstamos multimillonarios a varios bancos, sin ninguna intención de devolverlos, y en lugar de utilizar el dinero para beneficio personal, Durán distribuyó los fondos a proyectos sociales, cooperativas y activistas que compartían sus valores anticapitalistas. La acción de Durán fue audaz y controvertida, ganándose el apodo de Robin Hood de los bancos por algunos y la condena de otros. Su gesto desafiante resonó en círculos activistas y entre aquellos que veían su acción como una respuesta a las injusticias percibidas del sistema financiero. Sin embargo, la audacia de Durán no pasó desapercibida por las autoridades, pues en 2009 fue arrestado y enfrentó cargos por estafa y falsificación de documentos. Durán defendió su acción como un acto de resistencia contra un sistema económico injusto, pero la justicia lo condenó a prisión. Aunque su tiempo tras las rejas fue relativamente breve, Enric Durán dejó una marca duradera en el debate sobre la ética financiera y la desigualdad económica. Su historia plantea preguntas profundas sobre la efectividad de los métodos extremos para desafiar el status quo y cuestiona la moralidad de las instituciones financieras. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través de la historia de grandes estafadores. Desde impostores maestros hasta fraudes financieros, hemos explorado mentes astutas que desafiaron los límites de la ética y la legalidad. Queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje lleno de intriga y lecciones históricas. Si disfrutaste descubriendo las historias de estos grandes estafadores, no olvides darle like a este video, suscribirte para más contenido fascinante y dejar tus comentarios contándonos cuál estafa les pareció más intrigante. Hasta la próxima.